¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Les saluda con gusto el maestro Camacho, el profe Camacho. Hoy vamos a realizar una charla sobre la sucesión de Fibonacci. Se trata de un patrón universal, algo muy interesante y muy bello en las matemáticas. Entonces, los invito a que disfruten esta amena plática, esta amena charla. Se queden conmigo. Va a ser un tema de gran interés para todos. Y pues bueno, iniciamos, si me lo permiten. Miren, la sucesión de Fibonacci. Para empezar, hay que definirla. Se trata de una secuencia matemática que se encuentra en la naturaleza, en el arte, en la arquitectura y otras áreas de la vida. Y esta charla pretende explorar la fascinante historia, las propiedades y sobre todo las aplicaciones de esta secuencia. Entonces, bienvenidos todos. Vamos a iniciar con definición y propiedades. Miren, para empezar, la sucesión de Fibonacci se define por la suma de los dos términos anteriores. Vamos a comenzar con 0 y 1 y cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Por ejemplo, vean cómo arrancamos con 0 y 1, lo sumamos, 0 más 1 nos da el siguiente término. Y luego sumamos los últimos dos términos, 1 más 1 nos da 2, es el siguiente término de la sucesión. Entonces, digamos que cada término se va obteniendo sumando los dos anteriores. Y luego sumamos 2 más 3, pues nos da 5, que es el siguiente término de la sucesión de Fibonacci, y así sucesivamente. De esta manera se obtiene. Eh, Aquí vamos a abarcar dos aspectos. Primero, la proporción áurea. La proporción áurea aproximadamente es un número que equivale a 1.618, pero bueno, sabemos que es un número irracional, es decir, tiene decimales infinitos que van cambiando. Y esta proporción se encuentra en la sucesión de Fibonacci. De hecho, entre más grandes sean los términos de la sucesión de Fibonacci, tú tomas un término y lo divides con el anterior, te vas a estar aproximando al número áureo o a la proporción áurea, repito, que es aproximadamente 1.618. En el caso de la recursión, la sucesión se define, bueno, pues decíamos de manera recursiva, es decir, necesitamos depender de términos anteriores para generar el próximo. Y esta subsecuencia, pues de alguna manera nos permite ver que se puede modelar fenómenos naturales que presenten algún comportamiento parecido. Generalmente hay fenómenos que utilizan la recursividad o la recurrencia, y entonces pues la asociación de Fibonacci presenta estas características o este comportamiento. Por ende, los fenómenos naturales pueden existir algunos que tengan relación con la secuencia o la sucesión de Fibonacci. Vamos a ver un poco de su historia. Miren, la sucesión de Fibonacci se dice que fue descubierta por el matemático Leonardo de Pisa, también conocido como Fibonacci, en el siglo XIII. Fibonacci estudió la reproducción de conejos y descubrió que la cantidad de pares de conejos en cada generación seguía esta secuencia. Este personaje estuvo inmerso en estudiar problemas y se dio cuenta que la reproducción de conejos seguía esta secuencia. Entonces aquí vamos a ver algo de la cronología. Miren, en 1202 Fibonacci publica Liber Abaci, un libro que introduce la sucesión en el contexto de la reproducción de los conejos. En el siglo XIII la sucesión se utiliza para resolver problemas matemáticos y de contabilidad de la época medieval. Y en el siglo XIX la sucesión se relaciona con la proporción áurea y se estudia por su importancia en el arte y la naturaleza. Bien, ahora vamos a ver algo sobre los patrones y las relaciones. Miren, la sucesión de Fibonacci presenta patrones interesantes y relaciones con otras áreas de la matemática. Por ejemplo, la espiral de Fibonacci pues es creada al conectar los cuadrados construidos con los términos de la sucesión. Pues esto es un ejemplo de patrones. En pocas palabras, podemos decir que la secuencia o la sucesión de Fibonacci aparece en patrones geométricos, por ejemplo, en la espiral, como bien mencionan aquí. Entonces, aquí voy a mencionar algunos ejemplos. Miren, el número uno, ejemplo uno, número de pétalos de las flores. Muchas flores, si ustedes cuentan sus pétalos, van a coincidir con algún término de la asociación de Fibonacci. 3, 5, 8, 13, 21. El arreglo de las hojas de las plantas. Ese es el número dos, el ejemplo dos. Las hojas de las plantas se colocan en patrones específicos que siguen la sucesión de Fibonacci.
lo que permite a la planta maximizar la exposición a la luz solar. Y luego, finalmente, el número de ramas en los árboles. La disposición de las ramas en los árboles también suele seguir la secuencia de Fibonacci, lo que garantiza una distribución eficiente de los nutrientes. Entonces, si ustedes observan las ramificaciones en un árbol, pues se sigue un patrón, se sigue la secuencia de Fibonacci. Bien, aplicaciones en la naturaleza. Miren, esta sucesión se encuentra en muchas estructuras naturales. Hablábamos de la disposición de las semillas en un girasol, las escamas de una piña y la disposición de las ramas de un árbol siguen la secuencia de Fibonacci. Conchas de moluscos. Bueno, las conchas de moluscos como el Nautilus presentan una espiral que se aproxima a la espiral de Fibonacci, optimizando la forma de la concha para la protección y la resistencia. Y patrones de los huracanes. Bueno, la forma de los huracanes también se asemeja a la espiral de Fibonacci. Si ustedes observan un gráfico de los huracanes, verán que la espiral de Fibonacci tiene una semejanza con la forma de los huracanes. Y esta forma espiral permite la eficiente circulación de energía dentro del huracán. ¿Cuáles serían las aplicaciones de esta sucesión en el ámbito de la arquitectura y el diseño? Bueno, la proporción áurea relacionada con la sucesión de Fibonacci se ha utilizado en la arquitectura y el diseño durante siglos. Se le considera estéticamente agradable y se encuentra en muchas estructuras clásicas y modernas. Hablaremos primero de proporciones. Los edificios diseñados utilizando la proporción áurea, como el Partenón de Atenas, en Grecia, se consideran armoniosos y visualmente atractivos. También esculturas. Las esculturas que siguen la espiral de Fibonacci se perciben como dinámicas y equilibradas, creando un sentido de armonía y movimiento. Y finalmente el diseño de interiores. Las proporciones de la proporción áurea se utilizan en el diseño de interiores para crear espacios armoniosos y funcionales. ¿Cuáles serían las aplicaciones de la sucesión de Fibonacci en finanzas y economía? Bueno, pues se utilizan en el análisis técnico de los mercados financieros. Los niveles de Fibonacci se utilizan para identificar posibles niveles de soporte y resistencia en los precios de las acciones. Y aquí tenemos pues dos ejes. El primero es Fibonacci Retracement. Dice que son los niveles de precios clave en los que se espera que los precios se detengan o cambien de dirección. Y luego tenemos Fibonacci Expansion. Es una herramienta para determinar posibles objetivos de precio basado en movimientos previos del precio. ¿Cuáles serían las aplicaciones en informática y tecnología? Bueno, pues esta sucesión se utiliza en el algoritmo de ordenamiento, optimización de la búsqueda y comprensión de datos. También se encuentra en el diseño de redes neuronales y en la generación de patrones fractales. Los fractales, recuerden que son patrones geométricos repetitivos a una escala más pequeña o más grande. Y luego tenemos, bueno, dentro de estas aplicaciones, pues que los algoritmos de ordenamiento, hay uno que se llama por fusión y utiliza la sucesión de Fibonacci para optimizar el rendimiento. En la comprensión de datos, o compresión de datos, perdón, la sucesión de Fibonacci se utilizan técnicas para comprimir imágenes y reducir el tamaño de los archivos. Y las redes neuronales, bueno, las redes neuronales artificiales utilizan la sucesión de Fibonacci para optimizar la arquitectura de la red y mejorar la eficiencia del aprendizaje. ¿Cuáles serían sus conexiones en otras áreas? Miren, pues esta sucesión se conecta con otras áreas de las matemáticas como la teoría de números, la geometría, el álgebra y el cálculo. En el caso de la teoría de números, bueno, se relaciona con los números a través de la proporción áurea, les decía, de ese número, 1.618, que se encuentra en la relación entre los términos consecutivos de la sucesión. En cálculo, pues la sucesión se utiliza para modelar fenómenos que presentan un crecimiento exponencial, como el crecimiento de la población o el interés compuesto. Aquí también es otra de las conexiones que hay en otras áreas. Cuando hablamos de crecimiento exponencial, hablamos de cuando algún fenómeno crece mucho y va determinado por el tiempo, ¿no? Al igual del interés compuesto, que tiene pues aplicaciones en el sector de la economía, de las finanzas. ¿Qué podemos concluir acerca pues de esta sucesión de Fibonacci? Pues concluimos que es un concepto matemático fascinante que está presente en la naturaleza, pero también el hombre ha impregnado en el arte, en la ciencia y en la tecnología. Sus aplicaciones se siguen expandiendo y se van descubriendo nuevas relaciones y conexiones
Aún no hay nada concluido. Recuerden que la ciencia es un proceso que se va actualizando y seguramente en un futuro podremos encontrar más cosas o más relaciones que hay con muchos fenómenos de la naturaleza, del universo, seguramente. La investigación actual, bueno, los investigadores continúan explorando las aplicaciones de la asociación de Fibonacci en el caso de la biología, la física, la informática y otras áreas. Y las aplicaciones futuras, se espera que la asociación de Fibonacci desempeñe un papel importante en el desarrollo de nuevas tecnologías y modelos matemáticos para abordar desafíos del mundo real. Entonces, recuerden, es una secuencia muy interesante que se considera recursiva porque cada término se obtiene sumando los dos anteriores. Siempre se comienza con 0 y 1 y se van sumando. 0 más 1 nos da 1, es el siguiente término, y luego 1 más 1 nos da 2, y luego 2 más 1, 3, 3 más 2, 5, 5 más 3, 8, y así va creciendo. Y como mencionábamos ahí, uno de los números más interesantes y fascinantes de las matemáticas, aparte de la constante pi del número de Euler, es la proporción áurea, que equivale aproximadamente a 1.618, aunque sabemos que es un número irracional, que sus cifras son infinitas y van cambiando, pues en la asociación de Fibonacci podemos obtener esta proporción áurea. Está presente. Si ustedes agarran un número o un término de la asociación de Fibonacci y lo dividen entre su anterior, cada vez más te vas a ir acercando a ese número, a 1.618. Se supone que la precisión se aplica sobre todo cuando agarras un término muy grande y lo divides entre su anterior, te vas a acercar todavía mejor. Entonces es como si aplicaras un concepto del cálculo, que es un límite del enésimo término de Fibonacci dividido entre su anterior, pues te va a acercar a la proporción áurea, a 1.618. Y está presente, como vimos, en muchos ámbitos. En el arte, pues artistas, arquitectos, escultores, desarrollaron obras basándose en este tipo de mediciones, utilizando esta secuencia y por ende la proporción áurea. Y no se diga la naturaleza, como ya vimos, que está presente inclusive en biología, sobre todo en plantas, en espirales, en diseños de ciertas cosas que la naturaleza ha engendrado, ¿no? Entonces, hasta aquí mi charla, espero haya sido de su interés. Nosotros seguiremos compartiendo pláticas interesantes de ciencia, de matemáticas. Les mando un cordial saludo, un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias.